Bienvenidos y bienvenidas al módulo 2, Modelos de bases de datos avanzados, primera unidad, Introducción a los modelos de base de datos. Fundamentos de bases de datos. Definición. Una base de datos es una colección de archivos o tablas relacionados que permiten el manejo de la información de alguna entidad. Cada uno de dichos archivos puede ser visto como una colección de registros y cada registro está compuesto por una colección de campos. Cada uno de los campos de cada registro permite llevar información de algún atributo de una entidad del mundo real. Ejemplo: para una universidad, las entidades podrían ser estudiantes, docentes, aulas, etc. Para la entidad de estudiantes, los atributos importantes podrían ser nombre, dirección, teléfono, carrera, matrícula, etc. Un archivo de una base de datos es pensado como una tabla en la que tenemos renglones y columnas. Cada renglón corresponde a un registro de archivos y cada columna corresponde a un campo. Sistemas manejadores de bases de datos o sistemas de gestión de bases de datos. Los sistemas manejadores de bases de datos, conocidos también como sistema de gestión de bases de datos, se usan ampliamente para organizar y manipular grandes volúmenes de datos de las entidades. Un sistema de gestión de bases de datos no es más que un sistema computarizado para llevar registros. Algunas de las facilidades que proporciona el sistema a los usuarios son: agregar nuevos archivos de bases de datos, agregar nuevos registros a los archivos existentes, recuperación de datos, actualización de datos, borrar registros, borrar archivos, proporcionar los mecanismos para el control del acceso concurrente a los datos. Una base de datos es una colección de información útil, organizada en una manera específica. Por ejemplo, para llevar el control de los teléfonos de personas podría ser útil una base de datos que constará de los datos de la tabla. Búsqueda secuencial. El problema de la tabla 1.1 es que, dado los datos no están ordenados, buscar un teléfono en particular puede ser lento, asumiendo que tenemos n renglones en la tabla. Localizar un elemento en particular tendría los siguientes casos. Mejor caso. Mejor caso, solo se busca en un renglón. Peor caso, se busca en los n renglones. Caso promedio, se busca en n más 1 dividido entre 2 renglones. Este tipo de búsqueda se la conoce como búsqueda secuencial y es la única alternativa de la búsqueda cuando los datos no están ordenados y no se cuenta con estructuras auxiliares. Búsqueda binaria. Si los datos anteriores son ordenados, lo cual podría hacerse con un algoritmo similar al Quick Start, esto se ilustra en la tabla 1.2. Podemos utilizar una búsqueda binaria. La ventaja de la búsqueda binaria es que en cada operación el tamaño del problema se reduce a la mitad. Mejor caso, igual a 1. Peor caso, valor absoluto del logaritmo de n en base 2. Caso promedio, valor absoluto del logaritmo de n en base 2 dividido entre 2. Búsqueda indexada. El inconveniente de utilizar una búsqueda binaria es que al hacer altas y bajas y cambios sobre una tabla ordenada, tenemos que organizar los datos para que se mantengan ordenados, y esto podría tomar mucho tiempo. Ante este problema, una alternativa es la utilización de un índice, similar a la parte final de un libro, que contenga el nombre de la persona y un apuntador a donde está el elemento dentro de la tabla. Como puede notarse, los datos en la tabla podrán estar físicamente desordenados, pero a través del índice se ven lógicamente ordenados. El índice normalmente es un archivo. Aparte del archivo que contiene los datos, la manera más popular de construir y mantener un índice es a través de un algoritmo de árboles balanceados, B-tree. Los casos para este tipo de búsqueda son: mejor caso, igual a 1, peor caso, valor absoluto del logaritmo de n en base m. Caso promedio, el valor absoluto del logaritmo de n en base m más 1 dividido entre 2, donde m indica el número de vías que tiene el árbol
La gran ventaja de un índice es que el algoritmo de mantenimiento es mucho más eficiente que el algoritmo para mantener un archivo ordenado. Por otro lado, es mucho más rápido dado que m es mayor que 2. Tipos de datos de base de datos. Los datos pueden ser divididos en dos grandes categorías, alfanumérica y numérica. Los datos alfanuméricos consisten de caracteres alfabéticos, de A a la Z en mayúsculas o minúsculas, caracteres numéricos, de 0 a 9, y de algunos símbolos especiales como numeral, porcentaje. Por ejemplo, el número de serie de un televisor es igual a RTA XA100. Los datos numéricos están compuestos por los dígitos del 0 al 9, punto decimal y signo. Adicionalmente a estos tipos existen otros tipos que son utilizados como lógico, fecha, memo, general. Puede contener objetos de audio, video, imágenes. Enfoque para base de datos. Existen tres enfoques principales para el manejo de base de datos: enfoque relacional, enfoque jerárquico, enfoque de redes. El enfoque relacional ve a los datos como un conjunto de tablas, donde cada tabla consta de un conjunto de renglones y cada renglón consta de un conjunto de columnas. La relación entre las tablas se establece solo por nombres de atributos comunes. Ejemplo, se tiene una empresa que necesita tener la información de las partes que utilizan los proveedores de la empresa y el detalle de qué partes suministra un proveedor. Se sabe que un proveedor puede suministrar 0 o más partes y que una parte puede ser suministrada por 0 o más proveedores. Nuestra base de datos podría ser vista como lo que ilustra la siguiente figura. El enfoque jerárquico permite ver una base de datos como compuesta de un conjunto de relaciones padre e hijo. Por ejemplo, la base de datos anterior se veía como en la siguiente figura, en donde se modela claramente las partes que suministra un proveedor, pero no sería posible representar partes que no sean suministradas. No puede haber hijos sin padre. Además, no es fácil saber quién suministra una determinada parte, por lo que se podría modelar la misma base de datos de la siguiente, como se ilustra en la siguiente figura. Pero en este caso no es posible tener la información de proveedores que no suministran algo, y no es fácil identificar las partes que suministra un proveedor. En ambos casos, el enfoque jerárquico tiene la desventaja de una gran redundancia de datos. Enfoque de redes. Modela la información como conjuntos donde hay dos tipos de conjuntos, propietarios y miembros. En el enfoque de redes, la redundancia se reduce al máximo. No se pierde información debido a que una parte no se suministre o que un proveedor no suministre alguna parte. Es el enfoque más eficiente para representar relaciones, mas sin embargo tiene la desventaja de ser muy complejo. El modelo de base de datos de este enfoque se puede ver en la siguiente figura. De los tres enfoques, el más usado y el que tiene bases más formales es el enfoque relacional, motivo por el cual casi el 100% de los manejadores son construidos con este enfoque. Componentes de un sistema de bases de datos. Involucra los siguientes componentes: datos, hardware, software y usuarios. Datos. Los datos dentro de una base de datos están integrados y son compartidos, puesto que la base de datos es la unificación de varios archivos con redundancia parcial o totalmente eliminada. Compartidos. Esto implica que los datos pueden ser accesados concurrentemente por diferentes usuarios. Hardware. Consiste básicamente de unidades de almacenamiento secundario, principalmente discos duros, discos compactos, cintas magnéticas y otros. Software. Entre la base de datos física y los usuarios existe una capa de software denominada Sistema de Gestión de Base de Datos. Todos los requerimientos de acceso a la base de datos son manejados por el Sistema de Gestión de Base de Datos. Usuarios. Existen tres tipos de usuarios:
Programador de aplicaciones. Se encarga de escribir programas para el manejo de una base de datos, usando un lenguaje de alto nivel. Usuario final es el que utiliza un lenguaje de comandos y/o programas de aplicación. Administrador de la base de datos. Es el responsable de definir políticas de acceso a la base de datos. Ventajas de utilizar una base de datos. Información compacta. No se necesitan voluminosos archivos de papel. Velocidad. La velocidad de operación es mayor a la que se tiene con un sistema manual. Menos cansado al manipular información más organizada. Actualización. La información se puede manejar más fácilmente actualizada. Un control centralizado. Se reduce la redundancia. Se evita la inconsistencia. Los datos pueden ser compartidos. Se tiene el control del acceso. La integralidad puede ser mantenida. Inconsistencia. Cuando dos instancias del mismo elemento no tienen valores iguales, por ejemplo, cuando hay dos registros para el alumno con matrícula 33, 15, 40 en diferentes archivos, los atributos iguales deben tener los mismos valores. Falta de integridad. Se da la falta de integridad cuando una instancia de un elemento tiene valores raros, por ejemplo, que el número de horas trabajadas a la semana por un empleado sea de 400.